Ok, iglesia, vamos a continuar con la serie La cruz en el Evangelio. Un tema que, hermanos, es un tema tal vez poco enseñado, poco predicado. Mucha gente ha olvidado lo que representa la cruz en el cristianismo. Y a veces hemos caído en el gran error de ver la iglesia como una religión más o algo religioso. Sin embargo, hermanos, realmente debe haber en nosotros, en nuestras vidas, el Evangelio tiene que producir algo en nosotros. Yo no sé cuántos están de acuerdo. Hermanos, el Evangelio tiene que producir algo en la vida suya y en la vida mía. El Evangelio no es solamente una religión. No, el Evangelio es algo que produce vida. Y lo que tiene vida, hermanos, en este caso el Evangelio que tiene vida, trae cambio a nuestras vidas. Pero es interesante que vamos a ver en la palabra, hermanos, que para que haya un cambio en nuestra vida, nosotros tenemos que entender que nosotros debemos de morir. Si nosotros no morimos, no puede haber vida. Y la Biblia enseña que nosotros en Cristo, en la cruz de Cristo, nosotros hemos muerto. El tema de hoy, para los que apuntan la palabra, que me gozo de los que anotan, es muertos en la cruz. Muertos en la cruz. Hermanos, la cruz representa un lugar de muerte. Yo creo que todos hemos entendido eso, ¿verdad? Con la serie que hemos venido predicando, yo creo que todos entendemos que la cruz representa muerte. Para ellos representaba muerte. Ellos tenían bien claro que la cruz era un lugar de muerte. Hermanos, eso representa la cruz y eso lo tenían bien claro el apóstol Pablo y aún la mayoría de los discípulos de Cristo. Y oigan esto, aunque hoy la mayoría de creyentes solo ven la cruz como un simple símbolo. Hoy la mayoría de gente ve la cruz como un simple símbolo, como hemos predicado, hemos enseñado. A veces lo ven como un símbolo bonito, religioso, donde yo puedo andarlo en una cadena, yo puedo andarlo, no sé, ponerlo como una calcomanía en un carro, puedo ponerlo como un tatuaje, que hay gente que se tatúa y se lo pone en un brazo, o no sé, o se lo guinda igual en un arete, una mujer se guinda la cruz, o sea, solamente como un símbolo. Hermanos, pero para nosotros los creyentes, la realidad de la cruz no puede ser un símbolo. La realidad de la cruz, hermanos, tiene que representar algo para nosotros muy importante. Vimos la semana pasada de cómo la Biblia nos enseña que si hubo un precio alto que se pagó por la salvación de nosotros, fue el de Cristo ir a una cruz y dar su vida en una cruz para que nosotros fuéramos salvos. Aunque hoy muchos la recibimos, la mayoría la recibimos por fe, por gracia, pero fue el precio más alto que se ha pagado en la historia de la humanidad, en el mundo entero. Nuestra salvación, el precio más alto fue la cruz. Amén. Para nuestra salvación. Para empezar, hermanos, vamos a ver un tema y yo quiero entrar de una vez a, no sé cómo decirlo, pero a algo fuerte que la palabra de Dios nos enseña en relación a la cruz. Todos nosotros hemos muerto en la cruz. La cruz representa muerte aún para nosotros. Vamos a ir a Romanos capítulo 6 y vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 13 y ahí vamos a empezar este tema de muertos en la cruz. Muertos en la cruz. Romanos capítulo 6 y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 13. Pero vamos a ir hablando, vamos a ir leyendo y vamos a ir hablando sobre este tema de qué enseña la Biblia, qué enseña la palabra en relación a muertos en la cruz. ¿Alguien me puede leer ahí el título que viene ahí, por favor? Muertos al pecado. Oigan, muertos al pecado. Ok, dice la Biblia y viene una pregunta, viene diciendo el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Dice Pablo.
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta de Pablo es, en ninguna manera, en ninguna manera. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Y oigan esto, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, una de las cosas que la palabra habla bien clara es que un creyente debe de morir al pecado. Completamente debe de morir al pecado. La Biblia nos enseña que cuando Cristo murió, hermanos, nosotros también morimos con Él en esa cruz. Cristo en la cruz no solamente nos dio salvación en esa cruz, hermanos, no solamente nos dio vida eterna en esa cruz, sino que también a la hora de Cristo ser crucificado, hermanos, nosotros también fuimos crucificados con Él para morir en esa cruz. Hoy la mayoría de la iglesia, la mayoría de las personas todavía no han entendido esto. Vemos una iglesia dividida, con un corazón dividido, donde hoy la iglesia del día de hoy tiene su corazón dividido entre lo que es el pecado, lo que es el mundo y lo que es el cristianismo. Y yo no sé si usted lo ha visto, hermanos, pero hoy es muy normal que las personas vean la iglesia como algo religioso, como es al otro lado de la acera. Hoy es muy normal ver personas que vienen a la iglesia y creen que porque vinieron a la iglesia ya cumplieron, pero de la puerta para afuera viven todavía un mundo de pecado y, como diría cierto cantante del mundo, a vivir la vida loca. Y esa es la realidad del cristianismo de hoy. El cristianismo de hoy todavía no ha entendido lo que es morir a la cruz, renunciar al pecado. Todavía queremos abrazar el mundo, abrazar el pecado. Aún peor todavía, estamos trayendo el mundo dentro de la iglesia. Todavía peor. Para que la iglesia se parezca al mundo y las personas que vengan a la iglesia se sientan bien dentro de la iglesia. Y les voy a poner un ejemplo en relación a morir al pecado, a morir, hermanos, a lo que yo era, porque dice la palabra que hemos muerto con Cristo. Y le voy a poner un ejemplo muy fácil. Imagínense que yo estoy en el mundo y a mí en el mundo me gusta el reggaetón. A mí en el mundo me gusta, yo era de andar en cantina y de andar entonces en las cantinas tomando, y en las cantinas ponen rancheras y ese es mi ambiente, ese es mi mundo. A mí me gusta eso. Resulta y sucede que alguien me predica de Cristo y me trae a la iglesia y yo vengo, pero la Biblia dice que yo debo morir a lo que yo era, al viejo hombre, que en Cristo he sido crucificado juntamente con Él para tener una nueva vida, pero ya, y a mí me gusta el reggaetón, a mí me gusta la música ranchera de donde yo venía. Entonces nosotros le decimos, hermano, no se preocupe. No se preocupe, hermano, aquí le vamos a tener rancheras a usted también para que usted no sienta mucho el cambio. Para que usted se sienta cómodo aquí también. Y si a usted le gustaba el reggaetón, a usted le gustaba el rock, no se preocupe, aquí también le tenemos eso. Para que usted no se sienta tan incómodo. Para que usted no sienta que hay un estilo de vida diferente, aún antes de Cristo, aún después de Cristo. No, hermano. E inclusive a tal punto que si usted quiere, puede pegarse hasta una bailadita casi, si usted quiere. ¿Aló? Hermanos, esa es la realidad de la iglesia de hoy. Y la palabra es muy clara. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él, hermanos? Una vez que Dios ha tocado mi vida, ha transformado mi vida, o ha venido a ser el centro de mi vida, ahora la palabra va a transformar mi vida, porque yo he muerto de lo que yo era. Y vea qué dice ahora el apóstol Pablo, vea lo que sigue diciendo ahora. ¿O no sabéis? Oiga la pregunta que le hace Pablo a la iglesia. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hermanos, la mayoría de la iglesia
está tomando hoy el bautismo, hermanos, simplemente como algo simbólico. Ay, porque todo el mundo lo hace, yo lo voy a hacer también. Hermanos, el bautismo tiene un significado para Dios y debe tenerlo para nosotros también. Hermanos, nosotros tenemos un dicho, y es que ¿dónde va Vicente? Donde va toda la gente. Hermanos, la gente hace las cosas porque todo el mundo las hace. Hoy, ¿cuántas personas llegan y se bautizan? Porque ve que hay un grupo que va a bautizarse y yo también voy a ir al agua. ¿Qué es la cosa? Hermanos, el bautismo tiene una gran representación, y es que dice que todos hemos muerto. Cuando una persona se bautiza, él debe de entender que realmente su vida ahora se la ha entregado a Cristo. Él debe entender que ahora él no quiere nada con el mundo. Él lo único que quiere ahora es vivir para el Señor que le ha perdonado, el Señor que le ha rescatado, para vivir una nueva vida en Cristo. Y por eso el bautismo, hermano, cuando una persona usted la agarra, en el caso de nosotros, cuando bautizamos a alguien y lo sumergimos, eso está representando de que él está muriendo al viejo hombre, él está muriendo a lo que era, y cuando él sale de ahí, ahora él está resucitando como Cristo resucitó de entre los muertos para una nueva vida en Cristo. No para seguir la misma vida que tenía, que llevaba. Todo lo contrario. Porque el bautismo representa muerte y representa vida también. Hemos muerto para resucitar a una nueva vida. Y el problema es, ¿cuántos realmente han muerto en Cristo? ¿Cuántos realmente han muerto en Cristo? ¿Cuántos realmente han muerto en Cristo? Porque dice el versículo 4... Porque somos sepultados, ahí está hablando del bautismo igualmente, porque somos sepultados juntamente con Él. Somos sepultados. Hermanos, si usted le tiene miedo a la muerte, déjeme decirle que según la palabra, en el mundo espiritual usted ya fue sepultado. Usted ya no es lo que era, ya murió lo que usted era. ¿Aló? Porque fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida que siempre nos ha gustado. Ah, no, me equivoqué. En vida nueva. Para que andemos en vida nueva. Una nueva vida. Hermanos, si al empezar una nueva vida es como cuando un niño nace. Por eso la Biblia dice que debemos de nacer de nuevo. Porque cuando alguien nace de nuevo, ahora empieza una nueva vida en Cristo. Ahora debe empezar a conocer la verdad de Dios, la palabra de Dios, para saber cuál es la voluntad de Dios y ahora vivir una nueva vida que no tiene nada que ver con la vida antigua que él vivía. Una de las grandes quejas del cristianismo moderno que tenemos hoy en día, hermanos, es que no se diferencia un creyente de un inconverso. ¿Ustedes han notado eso? ¿Alguien ha notado eso? Hermanos, en este momento no hay mucha diferencia entre una persona que dice ser creyente y una que no dice ser creyente. No hay mucha diferencia. La única diferencia es que uno va a la iglesia del otro lado de la acera y otros vienen acá. Pero de ahí no hay ninguna diferencia. La forma de hablar, la forma de vestir, la forma de comportarse, la forma de vivir es la misma. No hay diferencia. Y entonces los que son inconversos, los que no conocen al Señor, lo primero que ven en nosotros es nuestra conducta, nuestra manera de vivir. ¿O qué creen? ¿Que nosotros nos vuelven a ver porque somos muy guapos? Lo primero que nos vuelven a ver es ahora que vengo a una iglesia evangélica, a una iglesia cristiana, es nuestra manera de vivir. ¿Y qué es lo primero que dicen los inconversos? Usted lo sabe. Yo, para ser igual que Julano o Mengano, que va a ese lugar, oiga, mejor me quedo aquí, estoy mejor yo. ¿Cuántos han oído eso?
Ahora, ¿cuál es lo lamentable de todo esto, hermanos? ¿Que eso es verdad o es mentira? ¿Qué es? Es verdad. Hermanos, es verdad. A mí me ha tocado oír personas que yo conozco que van a una iglesia y oírlos conversar, solamente conversar. Estando yo a un lado, parado por algo, y oír dos personas, donde yo conozco a uno que se va a una iglesia, el otro no. Y los dos están hablando, oiga, y usted los oye hablar, y es, oiga, hijo de tal para arriba, el mae para arriba, y no sé qué, y no sé cuánto, y usted los oye, y es la misma cosa, o sea, no hay diferencia. Claro, cuando lo vuelven a ver a uno, de una vez, oiga, es como que vieron, quién sabe qué vieron, y entonces cambia, el que dice que es creyente, cambia su manera de hablar. Porque hay alguien que lo está viendo. Cambia su manera de hablar. Y es interesante, hermanos, porque la Biblia dice que cuando Pedro, antes de Pedro negar al Señor, o en el momento de negarlo al Señor, recuerden que Pedro se quita y él dice, no, yo no conozco a Jesús tan siquiera. Más bien Pedro estaba negando a Cristo. Oiga, esto es interesante. Pedro no estaba diciendo más bien, no, véame, yo soy cristiano, yo soy pandereta, yo voy a la iglesia Maranata. No, más bien Pedro estaba diciendo, no, yo no soy cristiano, yo no conozco a ese Jesús. Y los que estaban ahí dice, oiga, es que tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te delata. Wow. Hermanos, aún la manera de hablar de Pedro le dio testimonio a los que estaban ahí en aquel lugar de que él era seguidor de Cristo. La manera de hablar. Algo tan sencillo como es nuestra manera de hablar. Hermanos, ¿cuál es tu manera de hablar? ¿Has muerto? ¿Cuál es tu manera de hablar? Seguimos leyendo. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte otra vez, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, oiga, sabiendo esto, dice Pablo lo da por un hecho. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Sabiendo esto, dice Pablo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, hermanos. Wow, qué versículo. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Hermanos, pero ¿realmente entendemos eso? ¿Hemos entendido que nuestro viejo hombre fue crucificado? Decía alguien una vez, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han oído el término me bajé de la cruz. ¿Alguno ha oído ese término en la iglesia? Es muy normal oírlo. Me bajé de la cruz, hermano. Es que no me la aguanté. El punto es que para alguien bajarse de la cruz es porque no está crucificado, porque crucificado estaba clavado. ¿Quién puede bajarse de ahí crucificado? O que no haga la de otro hermano, dijo, no hermano, yo no me bajo de la cruz, yo estoy clavado de verdad, dice, pero aunque sea una saliva le tiro. Hermanos, no hemos muerto al pecado, no queremos morir. Es muy fácil tener una cruz como símbolo, pero no entender el mensaje de la cruz. De morir al pecado, de morir al yo, a mí mismo. Porque la palabra es clara y Él lo dice, sabiendo esto, lo da por un hecho, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Wow. Versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere.
la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto a vive, para Dios vive. Así también vosotros, oigan esta palabra, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos de considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Muertos al pecado. Debemos de morir. Hermano, y lo que más nos cuesta a nosotros es morir a nosotros mismos. A mí me hace gracia, y voy a hablar aquí, voy a abrir un paréntesis. A mí me hace gracia ver la gente a veces, oiga, haciendo la famosa guerra espiritual, reprendiendo al diablo, atándolo, haciéndole nudo chino, ¿verdad? Y lo que pueda, agarrándolo y pisoteándolo, oiga, pero no quiere morir a su pecado. ¿Aló? Viven reprendiendo al diablo, atándolo, haciéndole en una guerra, oiga. Y el diablo, yo imagino por otro lado, oiga, bien contento. Usted no quiere morir a su pecado. La palabra debe transformar tu vida para morir a tu pecado. La lucha más grande que usted y yo tenemos, hermanos, yo les he enseñado esto a la iglesia y lo enseño en escuela bíblica. Nosotros tenemos 3 enemigos. Satanás, que la Biblia enseña que es nuestro enemigo, el mundo y el enemigo más peligroso de todos, el yo. Y ese es el más difícil. Cuando usted aprenda a morir a usted mismo, usted va a poder enfrentar el mundo y enfrentar a Satanás, porque usted ahora va a vivir para la gloria de Dios. Pero si usted no muere a usted mismo en relación a su pecado, hermano, cuando yo doblo rodillas, yo no voy a doblar rodillas para estar reprendiendo al diablo. Voy a estar doblando rodillas para decirle, Señor, cambia mi vida, este cuerpo de carne que no quiere sujetarse a la autoridad de tu palabra, de tu verdad, Dios. Porque cuando yo sea transformado, voy a dar gloria de tu nombre. Pero antes de eso, no va a pasar absolutamente nada. Hermano, la gente quiere que haya una transformación en el hogar. Pero hermano, no va a haber una transformación en el hogar reprendiendo al diablo y sacándolo a patadas hasta que usted no empiece a cambiar. Hasta que Dios no haga la obra en su vida. Para que sea luz en medio de la oscuridad. ¿Aló? Porque para la gente es más fácil reprender al diablo que reprenderse a sí mismo. Para la gente es más fácil dar plata que doblar rodillas y decirle, Señor, yo necesito cambiar en esta área porque tu palabra me lo enseña, para que mi familia se convierta. No es más fácil dar plata, ¿verdad? Ahí es que le dicen, ve, dé tanto para que su familia se convierta. Y va todo el mundo soltando, qué fácil. O reprendiendo al diablo a cada rato, cuando yo no he muerto a mí mismo. Porque hermanos, cuando usted muere a usted mismo, el que está a la par se va a dar cuenta. La gente va a ver su cambio. Por eso cuando una persona se convierte, esa es la palabra, se convirtió. La palabra convertir es un cambio de vida. Iba por este lado en drogadicción, alcoholismo, drogas, y ahora él se arrepiente y él cambia de vida y ahora es completamente en la otra dirección, buscando a Dios, y ya no quiere nada porque ahora le da la espalda al mundo, a lo que él era. Eso es convertirse. Hermanos, y entonces la gente va a ver, mira, él era, pero ahora soy esto. Eso es lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Seguimos leyendo. Versículo, ¿cuál me quedé? Al 10. En el 11, así que nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro, y oiga, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, deseos.
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, o sea mi vida, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Hermanos, este pasaje de Romanos, oiga, Dios no tiene que hablarnos ahí. Yo creo que ahí Dios nos está gritando en ese pasaje a la iglesia. Dios ahí no nos habla, Dios nos grita de entender la nueva vida en Cristo, de haber muerto en la cruz juntamente con Cristo. Y eso lo vamos a ver la otra semana, cuando Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Claro, qué fácil aprendérselo de memoria, ¿verdad? Es muy fácil aprenderse el versículo de memoria, pero que ese versículo se haga vida, diga conmigo, ay, ay, ay. Ahí sí está difícil. Segunda de Corintios capítulo 5, del 14 al 17. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, 14 al 17. ¿Lo tenemos, iglesia? Segunda de Corintios capítulo 5, versículos del 14 al 17. Capítulo 5, del 14 al 17, hermanos, subraye esta palabra y vea lo que dice la Biblia ahí. Pablo hablándole a los corintios, y dice la palabra: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando eso, que si uno murió por todos, oigan, luego todos, ¿qué? Murieron. ¿Quién es ese uno que murió por todos? Cristo. ¿Para qué murió Cristo? Para que todos nosotros, ¿qué? Según que dice ahí, para que muramos. Cristo murió para que nosotros muramos. Y la palabra es: el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra constriñe, hermanos, esa palabra significa obligar, compeler por fuerza a alguien a que haga y ejecute algo. Oigan, qué interesante. O sea, el amor de Cristo nos obliga a que si Cristo murió por nosotros, nosotros tenemos que morir también. Wow. El amor de Cristo nos constriñe, nos obliga a pensar que si Cristo murió por nosotros, nosotros también debemos de morir, porque Él murió para que nosotros muramos también. Wow. Nos obliga a esto. ¿Cuántos ven eso en la iglesia? ¿Cuántos ven eso como una obligación, morir? Hermanos, nadie ve eso como una obligación en la iglesia. Más bien a nosotros nos enseñan todo lo contrario. Usted tiene vida ahora, usted puede tener lo que usted quiera, usted es hijo de Dios, pero siga viviendo como usted quiera. Vivitico, hermano. Y la palabra es más bien que debemos de morir. Vivimos, sí, pero vivimos para Cristo en una nueva vida que le agrade a Él. Y hermanos, ahí viene otro término que también lo enseño en la escuela bíblica, porque la palabra que lo que nos enseña es que nosotros somos siervos ahora. ¿Y qué es siervo? ¿Qué es la palabra siervo? En el original la palabra siervo es doulos en el griego, y esa palabra doulos es esclavo. Somos, en otras palabras, esclavos de Cristo. Ahora, vea qué interesante, la Biblia dice que hemos muerto, debemos de morir con Cristo, ahora para vivir para Cristo. Y dice que somos siervos, un siervo es un esclavo. Ahora la pregunta: ¿un esclavo hace lo que él le da la gana? ¿Él tiene voluntad propia? No. Ahora él tiene que vivir solamente para agradar ¿a quién? A su amo, a su Señor. Es como si estuviera muerto, porque
puede hacer lo que Él quiera. ¿Aló? Y hoy nos enseñan todo lo contrario. Es como usted ahora viene a Cristo y usted puede hacer lo que quiera como hijo de Dios. No, iglesia, es todo lo contrario. Debemos de vivir para la gloria de Él. Hemos muerto al pecado. Seguimos leyendo. 14 y 15 otra vez, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga a pensar esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, oigan esto, para que los que viven ya no vivan para quién, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, ya nosotros no vivimos para nosotros mismos. Es interesante, hermanos, esto. Ya yo no vivir para mí mismo. Ahora yo tengo que vivir para Cristo. Y le voy a poner el ejemplo, hermanos, para que muchos no lo han entendido, lo que es el matrimonio. Vivir para Cristo es como un matrimonio. Ahora ya yo no puedo vivir para mí, yo tengo que vivir para mi esposa. Yo tengo que morir a mí, a lo que yo quiero, por amor a ella. ¿Aló? Igual la mujer, morir a ella misma por amor a su esposo. Porque la gente cuando se casa lo primero que está pensando es que yo quiero ser feliz. Ya va mal. Ya cayó. ¿Por qué? Porque ahí es donde entonces ahora, como yo quiero ser feliz, la otra persona es la que tiene que morir completamente para darme todo lo que yo quiero. Y ahí es donde empiezan a venir los problemas, porque ya yo no cedo nada. Porque el problema es, ahora véanlo a este punto, entonces el esposo se casa para él ser feliz, pero la esposa también para ella ser feliz. Y ahí viene el chispero, hermanos. Cada uno en un lado, porque cada uno quiere ser feliz, pero el que tiene que hacerlo feliz según él es el otro. Entonces cada uno está sentado en su lado esperando a que ella le haga, y él esperando que ella le haga y ella esperando a que él le haga. Y como no me hace, ¿aló? Vienen los problemas. Hermanos, nosotros no hemos aprendido a morir a nosotros mismos. Ni aún en el matrimonio yo debo de vivir para agradar a mi esposa. La mujer debe vivir para agradar a su esposo, y eso es una mutuo consentimiento entre ambos. Pero no para yo ser feliz, no, para hacer feliz. Yo debo de vivir para la gloria de Dios, no para mí mismo. No es para yo ser feliz. ¿Qué es lo que nos predican hoy? Que usted viene a Cristo ahora para que usted sea ¿qué? Feliz. Para que usted obtenga todo lo que siempre ha querido, hermano. Ahora en Cristo. Para que usted sea feliz. Usted era un infeliz, ahora va a venir a ser feliz con Cristo, oiga. Hermano, vamos a ver por la palabra la otra semana de la vida de hombres de Dios que en el momento que le entregaron su vida a Cristo, más bien tenían una vida agradable, y luego la vida de ellos fue una vida muy dura. Porque vamos a empezar a ver cuando Cristo dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Porque muchos creen que la cruz es la suegra. Y no, hermanos, no es esa. Parece, pero no. No es esa. Ok, luego lo vamos a ver en la palabra. Versículo 15: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Qué significa esto? Cristo murió y resucitó.
Cristo ellos lo conocieron en la carne, lo vieron como hombre, pero luego resucitó y Él fue transfigurado. Ahora igual nosotros no podemos ver a Cristo como un hombre normal y natural. No, Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes, a Él hay que obedecerlo. La iglesia no podemos verlo como un hombre común y corriente. Cristo es el Señor, nuestro Dios. Versículo 17, de modo, a raíz de esto, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántas son hechas nuevas? No dice que algunas, ¿verdad? Todas son hechas nuevas. Entre tanto yo muero, Dios empieza a hacer su obra en mí. Hermanos, pero hasta que yo no quiera morir a mi pecado, renunciar a mi pecado, Dios no va a hacer la obra que Él quiere hacer en nosotros. Porque la palabra dice Pablo, estoy convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el fin. Hermanos, ¿y cómo hace Dios para perfeccionar la obra en nosotros? Tiene que quitarnos ¿qué? Lo que no sirve en nuestra vida. Ahora le voy a dar acá un consejo, hermanos, que es interesante. A veces Dios permite cosas en nuestra vida que nos duelan para poder renunciar al pecado. ¿Y saben qué hace la gente de hoy? Reprender al diablo. Y Dios está trabajando para que usted reconozca su pecado. Eso hace Dios. Él empieza a trabajar porque Él tiene que moldearlo. Él tiene que perfeccionarlo a usted. Y la forma de perfeccionarlo es agarrando lo viejo y destruyéndolo para que se muera, para que pueda salir una obra terminada en Cristo. ¿Aló? Un ejemplo. Digamos que yo vengo saliendo del mundo, vengo empezando a caminar en el cristianismo y me gustaban mucho las mujeres. Ok, ahí es donde empieza, y eso hay un enemigo, Satanás, y dice la Biblia que él es tentador y padre de mentira. Ahora Satanás va a empezar a trabajar, él va a empezar a ponerme mujeres. Ahora yo quiero agradar a Dios. Ahora, ¿qué gano yo con reprender al diablo si no quiero morir a mí mismo? Si yo no llego delante de Dios y le digo, Señor, yo necesito que esto sea quitado de mi carne porque todavía veo a las mujeres y me gustan. Cuando Él aprenda a morir eso y Él ya ahora ve a las mujeres y las vea como hermanas en Cristo o como mujeres que son bonitas y todo, pero tengo mi esposa, el diablo puede hacer lo que le dé la gana. No tuve que reprenderlo, agarrarlo a patadas, hacerle nudo chino, porque yo vencí eso ya. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo renuncié, morí, y ahora Cristo vive en mí para yo decirle no al pecado. Morir. Nos enseñan filosofías que van tan lejos de la verdad de Dios. Y ahorita vamos a verlo más en la palabra. Y por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Romanos 14, del 7 al 8. Romanos capítulo 14, del 7 al 8. Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. Dice la palabra. Subraye esto, hermanos. 7 y 8. Romanos. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra en Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. Dice la palabra, porque ninguno de nosotros vive para sí. Ninguno de nosotros vive para sí. Oigan. Ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Porque si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, vivimos para Él. Vivos o muertos, somos de Él ahora. Y me hace gracia porque dice que ninguno ya no debe vivir para sí. Hermano, usted no debe vivir para usted.
Y la gente cree que venir al cristianismo es para ahora vivir para mí, para yo obtener todo lo que nunca había obtenido. Hermano, eso es vivir para sí. El mundo, ¿para quién vive el mundo, hermanos? ¿Para quién vive la gente del mundo? Para ellos mismos. ¿O no? Pero nosotros, dice la palabra, que ya nosotros no vivimos para nosotros mismos. ¿Para quién debemos de vivir? Para Cristo. Ya no debemos de vivir para nosotros mismos. Ahora le voy a poner un ejemplo. Si ya yo no vivo para mí mismo, y yo vivo para Dios, y ahora yo veo la palabra, y le voy a poner un ejemplo muy claro. Y amaneció como hoy así heladito y rico, y yo me levanto y veo y aquello, y qué rica la cobija. Y la palabra dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y yo digo, no, pero yo fui la semana pasada, no voy a ir hoy. ¿Para quién está viviendo? ¿Para sí? A él no le importa a Dios, le está importando su persona. Yo quiero seguir durmiendo. Su cuerpo, su carne, su yo le dice, siga durmiendo. Siga durmiendo. ¿Usted cree que un esclavo que tiene que levantarse? Porque el problema es que nosotros no tenemos el contexto de eso, de esclavo. Un esclavo, si tenía que levantarse a las 6 de la mañana para empezar a preparar todo lo del rey, lo de su señor, tenía que hacerlo, porque si él no cumplía, le cortaban la cabeza. Moría. Porque era un esclavo, y el esclavo vive para obedecer. Pero nosotros no queremos vivir para obedecer. Hermanos, nosotros no queremos por naturaleza. La naturaleza del ser humano es, yo quiero vivir para mí. Usted lo puede ver en los niños. Un chiquito, desde que él está pequeñito, él quiere hacer ¿qué? Su voluntad. Y usted como padre le dice, vea mi hijo, por favor esto, siéntese aquí, no me haga bulla, no se me pare. Y él le hace el berrinche porque él quiere hacer su voluntad. ¿O no? Usted va con él por la calle y él ve ahí un carrito. Yo quiero ese carrito. Y usted no. Y le empieza a hacer el berrinche porque él quiere el carrito. Y nosotros, como somos tan buenos, terminamos cediendo al berrinche para hacer la voluntad de él, y ahí va para arriba. Y ahora viene a la iglesia y todavía le enseñan, usted debe vivir para sí. Eso no es nada extraordinario, siempre ha vivido para sí, desde chiquitito. Pero cuando ahora yo leo la palabra y viene a un lugar donde le enseñan, usted no puede vivir para sí, sino para aquel que murió y resucitó por usted en la cruz. Ah, no, yo estoy en problemas, a mí no me gusta ir a esa iglesia. A mí no me gusta ir a esa iglesia, el pastor solo contra mí la agarra. Todo lo que dice es en contra mío. ¿Por qué? Porque no quiere morir para sí o a sí mismo. A la carne le duele, hermanos, cuando le dicen que se muera. La carne no quiere morir. Aún en lo natural nadie quiere morir. En la carne nadie quiere morir. Pero la palabra nos habla de que debemos de morir a nosotros mismos. Nosotros ya no vivimos para nosotros, vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros, muertos en la cruz. Amén, iglesia. En la cruz, yo quiero que me pongan atención a esto. En la cruz hemos muerto para tener una nueva vida en Cristo, renunciando al pecado. Algo que el creyente de hoy no quiere hacer voluntariamente. Oigan, sino que él se excusa a sí mismo, porque no quiere morir a sí mismo. Él se excusa a sí mismo con mentiras en relación a su pecado. Y lo puse entre paréntesis. ¿Cuáles son las mentiras que hoy mete la gente para justificarse a sí mismo en relación a su pecado? Espíritus o demonios. Es que yo peco porque es un espíritu.
¿Qué hay dentro de mí? Él no quiere morir a sí mismo. Es más fácil que lo agarren y lo reprendan y que se revuelque un rato y vomite un rato y se levante y diga, ay ya, pero después sigue igual. Ay, es que es un demonio. O el peor de los casos, otro llega y dice, ay, es que es el diablo. No, hermanos, no es el diablo, no son espíritus, no son demonios, somos nosotros que no queremos renunciar al pecado, morir al pecado. Un creyente. Y voy a demostrárselos con la palabra de Dios, porque es la palabra la que debe hablarnos y enseñarnos. Gálatas capítulo 5 del 16 al 21. Gálatas capítulo 5 del 16 al 21. Hermanos, voy a meterme en territorio apache y voy a empezar a ver bíblicamente cómo la Biblia, lo que hoy llaman espíritus y demonios, son obras de la carne, porque el hombre no quiere renunciar a su pecado y no quiere morir en la cruz. Donde la Biblia en ningún momento habla que son espíritus o que son demonios. En ningún momento dice la Biblia eso. Pero hoy es más fácil enseñarle a la iglesia eso para justificar el pecado que está cometiendo. Gálatas capítulo 5, del 16 hasta el 21. ¿Lo tenemos, iglesia? Yo quiero que alguien me lea el título ahí. Las obras ¿de qué? De los demonios. De los espíritus, dice. La obra de la carne, hermanos. Tóquese, usted tóquese ahí. De la carne. Es obra de la carne, esta carne. Esta carne que no quiere morirse, esta carne que está viva, esta carne que se deleita en el pecado, que le gusta el pecado. Dice la palabra, digo pues, Pablo a los Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos ¿de qué? De la carne. Oigan, vuelvo a leerlo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis, ¿qué? Lo que queréis. ¿Quién toma la decisión de qué quiere hacer? ¿Qué es lo que dice ahí la palabra? Para que no hagáis lo que queréis. Yo decido qué quiero hacer. O quiero vivir en el espíritu o quiero agradar a mi carne. ¿Quién escoge? ¿Quién escoge? Yo escojo. Yo escojo. Seguimos leyendo. Porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y oigan esto. Y manifiestas son los espíritus, los demonios. Dice ahí. Manifiestas son las obras de la carne. De la carne, iglesia, obras de la carne. No habla de espíritus, no habla de demonios. Manifiestas son las obras de la carne que son, oigan, adulterio. ¿Cuántos de acá alguna vez le enseñaron a que había que reprender el espíritu de adulterio? Y agarrarlo a patadas y echarlo fuera. Ahí no dice que es un espíritu. ¿Qué dice que es? Una obra de la carne, porque ¿quién es el que comete el adulterio? ¿El espíritu, el demonio? ¿O la persona? ¿La persona? ¿Por qué? ¿Porque él qué? Porque él quiere. Él se deleita en eso. A él le agrada eso, pero claro, llega a la iglesia y le dicen, ay no hermano, usted no es culpable, es el diablo. Claro, hay que echarle la culpa al diablo, como el diablo no puede defenderse. Ahí no habla que es un demonio o que es un espíritu, no. No satisfagáis los deseos de la carne, no adultere. Muera usted mismo. Renuncia a su pecado. ¿Ha muerto en la cruz o no ha muerto en la cruz? ¿Aló? Seguimos leyendo, porque ahí viene una lista grande y obras de la carne. Fornicación, inmundicia, lascivia, otra, la fornicación, y reprenden espíritu de fornicación. Y le echan fuera, llegan y trae una mujer, llega y, aquí traigo a mi esposo, pastor, para que lo ministre, y le eche fuera el espíritu de fornicación.
Y el pastor taquezudo reprendiéndolo y el otro cae y hace feo, pero él sigue lo mismo. ¿Por qué? Porque no se ha arrepentido, él no le ha entregado su vida a Cristo, él no quiere obedecer a Cristo, a él no le interesa. ¿Aló? Cuando él se arrepienta, cuando yo le predique el evangelio y él se arrepienta y él entienda la obra de Cristo, él va a decir: esto es pecado, yo renuncio a eso para agradar a Cristo ahora. Y no tienen que reprenderle en el espíritu ni echárselo afuera, no, solito se va a ir, porque es una obra de la carne. Él quería hacerlo. Seguimos leyendo. Versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades. La idolatría, igual la gente reprende espíritu de idolatría. Y la idolatría es un deseo de la carne, igual. El hombre quiere idolatrar. Es más, se lo voy a poner y, hermanos, tenga cuidado con eso. La gente aún de la misma iglesia idolatra al que está al frente. La carne le gusta idolatrar. Porque el que está al frente llega y tiene unción y él ora y la gente cae. Oye, lo ven como el santo ahí, el ungido de Dios. Eso es idolatría. Y eso es una obra de la carne. Usted no tiene que verme a mí, usted tiene que escuchar el evangelio, la palabra y obedecer a Dios. No vea al que está en el frente. Pero hoy el que está en el frente, oiga, como tiene tanta unción, como hace cosas, ay, qué bárbaro. Y entonces usted los oye aún, inclusive, y lo llaman: ay, hermano pastor, ore por mí, hermano, es que usted tiene una unción, y ahí, así como un sapo inflado. Idolatría es una obra de la carne. La carne le gusta idolatrar. Usted encuentra, oiga, igual desde pequeños, jóvenes, usted ve a los jóvenes, usted llega al cuarto de un joven lleno de póster por todo lado, ¿verdad? De alguien, porque él ya está buscando idolatrar. ¿Aló? Tenga mucho cuidado, no vaya a ser que llegue yo a la casa suya y encuentre una foto mía. Hermano, la idolatría es obra de la carne. La carne se goza en eso y es un deseo de la carne. Eso no es un espíritu, no es un demonio, es una obra de la carne, es del hombre que quiere hacerlo. Idolatría, hechicerías. Hoy viven reprendiendo a los brujos, los hechiceros, y viven atándolos y reprendiendo y declarando. Hermano, y ellos siguen igual haciendo lo que les da la gana hacer. ¿Por qué? Porque simplemente ellos son brujos y punto. El que es brujo es brujo. ¿Qué es lo que hay que presentarle al brujo? ¿Hay que reprenderlo o presentarle a Cristo para que se arrepienta? Presentarle a Cristo el evangelio para que se arrepienta. Y él solito va a dejar eso, porque eso es su pecado, y se va a volver a Cristo. Pero usted puede reprenderlo las veces que le dé la gana, hermano, y eso no va a ganar nada. Preséntele a Cristo para que Cristo tenga misericordia de ese hombre y se arrepienta y se vuelva a Dios, y él diga: esto es pecado y yo no lo sabía. Y ahora se vuelva a Dios. Amén. Seguimos leyendo. Hay enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, espíritu de celos, dicen algunos. Hermano, es que es un espíritu de ira. Es un espíritu de ira, dicen, es un espíritu de celo. Ahí no habla en ningún momento de un espíritu, habla de la carne, es un deseo de la carne. Yo quiero, yo decido hacerlo. Eso no es un espíritu. Eso es una obra de la carne de la persona. Él quiere hacerlo, él toma la decisión si quiere o no quiere renunciar a eso. Morir en la cruz. Iba a contarles un chile, pero no, ya les he contado hoy muchos. Y como dije un día, no venimos a entretener a la iglesia, sino a enseñarle la palabra. Hermanos, ahí da una lista de obras de la carne que la iglesia debe de renunciar a esto. No a decir, es que tengo un espíritu, tengo un demonio, eso es muy fácil decirlo. Pero aquí lo que está diciendo Pablo es: no satisfagáis. O sea, oiga, por favor, no satisfaga ese deseo.
Renuncie a ese deseo, ore a Dios para que le ayude, para fortalecerse en Él, para salir adelante. Versículo 21, envidia, homicidios, borracheras. Hermano, es increíble oír la gente, oiga, reprendiendo al borracho. El espíritu de borrachera. Que tiene un espíritu de alcoholismo, hermano, que no lo deja, no lo suelta, no, y nunca lo va a soltar hasta que él no se arrepienta. Sí, el que tiene un espíritu, hermanos, de borrachera, oiga, que no lo suelta, no, es que no lo va a soltar porque es una obra de la carne. Él ama tomar guaro, él ama el cigarro, él ama lo que él hace. Solo hasta cuando él se arrepienta, cuando él conozca a Cristo, el Evangelio, él va a decir, estoy pecando contra Dios, y va a renunciar a eso. Entonces vamos a orar con él, pero no vamos a orar para reprenderle el espíritu o el demonio, no, vamos a orar para que Dios le dé la fuerza para que él pueda renunciar a ese pecado. Ahí hay una gran diferencia, porque aquella persona ahora está caminando en Cristo y dice, pastor, yo le entregué mi vida a Cristo y estoy luchando, pastor, yo veo la cerveza y se me hace un babascal, pero ya yo no quiero eso. La lucha entre la carne y el espíritu para que no hagáis lo que queréis, dice la palabra. Ahora él tiene una lucha en su espíritu y en su carne. Pero no es reprenderle el demonio, venga hermano, vamos a reprenderle el demonio. No. Venga hermano, vamos a orar para que Dios le dé la fuerza a usted en el Espíritu de Dios, para que usted renuncie a eso y pueda salir victorioso en Cristo por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. Vamos a orar por eso, para que Dios le ayude y le fortalezca y él pueda renunciar a su pecado y él pueda decir, pastor, ya vencí esto. Dios me ha hecho madurar, crecer espiritualmente, porque todos estamos llamados a crecer a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y es por medio de qué? Por medio de su palabra, no hay otra forma. Para eso es la palabra. Entonces, ¿para qué dejó Dios esto? Porque si no, Dios hubiera dicho, oiga, vayan y échenle fuera a los demonios, para que cambie. ¿Qué fue la gran comisión? ¿Cuál es la gran comisión? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, para que crea, sea salvo. ¿Aló? Esa es la gran comisión. La gran comisión no es vayan y échenle los demonios a la gente, no, vayan y predíquenle el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Pablo lo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Hermanos, el Evangelio puede transformar la vida del creyente. Amén, iglesia. Versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué los que practican, hermanos? Nosotros no somos practicantes del pecado. Nosotros pecamos, pero no somos practicantes del pecado. Y hay una gran diferencia. Un practicante del pecado es aquel que se deleita en eso, está siempre en eso. La palabra practicante del pecado en el original habla de una fábrica. En una fábrica, imagínense una fábrica de jabones. ¿Qué es lo que siempre sale ahí? Jabones. Porque es la fábrica de jabones. Los que practican el pecado es aquellos que siempre están pecando. Nosotros somos pecadores porque esta es nuestra lucha. Pero ¿cuántos de ustedes cuando pecan en algo y le fallan a Dios, cómo se sienten? Esa es la diferencia y esta es la lucha. Pequé y fallé, Señor, perdóname, yo no quiero hacer esto. Porque yo no practico esto. Eso no es parte de mi naturaleza ahora. Antes sí, ahora no. Y por eso yo le he dicho, hermano, cuando una persona peca y no le duele, ay. Hay un gran problema, debe analizarse a ver si es nacido de Dios, si es hijo de Dios o no. Porque un hijo de Dios nunca se va a gozar y a deleitar en el pecado. A él le va a doler el pecado. Él va a saber que él ha fallado contra Dios, porque el Espíritu de Dios que está en él ahora no le va a permitir pecar. Aunque él puede pecar por su carne, es la lucha.
¿Me entienden eso, iglesia? Primera de Corintios 6, del 12 al 20. Primera de Corintios, capítulo 6. Aquí viene otra lista. Primera de Corintios 6, del 12 al 20. Hermanos, a ver dónde la Biblia habla aquí que es un demonio o es un espíritu. Viene Pablo hablándole a la iglesia de Corintio. Ahora es interesante porque la iglesia de Corintio era una iglesia, hermanos, la iglesia de Corintio era una iglesia muy pecaminosa, era una iglesia donde ellos tener relaciones sexuales era muy normal. ¿Por qué era muy normal? Porque en el pueblo, la provincia de Corinto, había un templo a la diosa Afrodita, que era la diosa del amor. Y ellos, para poder honrarla a esta diosa, ellos tenían relaciones sexuales con vírgenes. Muchas de estas personas se convierten y se convierten al cristianismo, pero ellos creían que era normal tener relaciones sexuales porque era el contexto de lo que ellos habían visto en el mundo. Pablo les exhorta con la palabra, a tal punto que recuerden que en Corintio dice la palabra que había un hombre, uno de la iglesia, que él tenía relaciones sexuales con la madrastra. Tenía relaciones sexuales con la mujer de su papá. Y dice que ellos lo veían normal. Y Pablo los exhorta y les dice, oiga, ¿cómo ustedes permiten eso en la iglesia? Y los exhorta duramente. Y es interesante que vea lo que ahora le dice acá a la iglesia, para que la iglesia despierte por medio de la palabra. ¿Por qué Pablo no les reprendió el espíritu de fornicación? No les reprendió el espíritu de adulterio a ellos. O le dijo a los líderes de la iglesia, oiga, reprendan ese espíritu, aten ese espíritu. No les dijo eso. ¿Qué les dice? Vamos a ver qué les dice. Dice la palabra, 1 Corintios 6, del 12 al 20. Dice Pablo, todas las cosas me son lícitas. ¿Qué significa eso? Yo tengo libertad para hacer lo que me dé la gana. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Creyentes, ustedes pueden hacer muchas cosas, pero no todas convienen. Porque usted debe saber, ¿estoy honrando a Dios o no estoy honrando a Dios con esto? Si quiere lo puede hacer. Pero ¿estoy honrando a Dios o no estoy honrando a Dios con esto? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Otra vez, ¿qué es lo que está poniendo? Yo he muerto. Yo he muerto. Yo no me voy a dejar dominar por algo que mi carne quiere. ¿Aló? Yo no me voy a dejar dominar por lo que mi carne quiere. Yo puedo hacerlo, pero yo no me voy a dejar dominar porque sé que eso no me conviene, eso no es de Dios. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? Versículo 13. Las viandas para el vientre, en ese caso viandas, entiéndase alimentos para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como al otro destruirá Dios. Oigan, porque este cuerpo tiene que ser desechado. Tenemos que tener cuerpos revestidos. Dice la palabra que vamos a tener cuerpos espirituales. Esto es un estuche y esto no sirve. Eso hay que enterrarlo y que se lo coman los gusanos. Porque eso no sirve. Amén. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto lo uno como lo otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Mi vida, esto, aunque no sirve de alguna manera, pero ahora que estoy vivo, yo debo de agradar a Dios con mi cuerpo. Porque debo darle gloria a Dios con mi cuerpo, con mi vida. ¿Aló? Debo darle gloria a Dios con mi vida. Dice, ¿o no sabéis? Versículo, ya me perdí. 14. Dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Versículo 15, pregunta, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Ahora, mi cuerpo le pertenece a Cristo ahora, mi vida le pertenece a Cristo ahora. Dice,
¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Ahora ve el versículo 18. Oye lo que dice el versículo 18. Dice, huid de la fornicación. Y si dice huid, ¿quién toma la decisión? ¿Por qué no le dice, oiga, reprenda el espíritu de fornicación? Átelo para que no se le acerque. Cúbrase con la sangre de Cristo. No, huye de la fornicación. Huid de la fornicación. El cuerpo de ustedes ahora le pertenece a Cristo. Ustedes, corintios, no pueden tener relaciones sexuales como ustedes quieran. Su cuerpo, su vida ahora es de Cristo. Ya no es de ustedes. Ustedes no pueden seguir en eso. Huyan de la fornicación. Huyan. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Huid de la fornicación. Dice, versículo, ya me perdí otra vez. Gracias. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa. ¿Cualquier otro qué? Pecado. Porque ¿qué es la fornicación? Pecado. No es un espíritu. No es un demonio. Es un pecado, es una obra de la carne. Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Versículo 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ahí voy a hacerles una pregunta. Hermanos, si nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿usted cree que el Espíritu Santo, si está en nuestra vida, hay cabida para que haya un demonio ahí? Para un creyente verdadero. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús empezó a caminar en la tierra? ¿Qué hacían los demonios con solo verlo? Y el Espíritu Santo es Dios. Y es Cristo, habitando en nosotros como creyentes. ¿Usted cree que va a haber algún demonillo ahí que se coló ahí? Olvídese, eso es cuento chino. Que le dicen a la gente para que la gente se escude en su pecado, en que son demonios, para no morir en la cruz de Cristo. Y renunciar a su pecado y reconocer, yo estoy pecando delante de Dios. Necesito arrepentirme y renunciar a este pecado. ¿Aló? Somos templo del Espíritu Santo. No satisfagáis los deseos de la carne. Hay una lucha entre mi carne y mi espíritu, porque eso es lo que hay solamente. No, la carne, el espíritu y un demonio. No, la carne y el espíritu. Soy hijo de Dios, tengo el Espíritu Santo, pero está mi carne todavía que no quiere sujetarse a Dios. Debe morir en la cruz mi carne. ¿Estamos entendiendo bien claro, iglesia? Ok, seguimos. Versículo 19, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios. Oigan, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál precio? Lo vimos la semana pasada. El precio más alto que se pagó por nuestra salvación fue Cristo en la cruz del Calvario. Habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestra vida le pertenece a Dios, Él la compró. ¿Qué compró? Nuestro cuerpo y nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi vida es de Dios ahora, ya no es mía. Ya yo no puedo hacer lo que a mí se me antoje y me dé la gana, aunque todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, y yo no me voy a dejar dominar por ninguna, porque yo voy a honrar a Cristo, que es lo que dice Pablo. ¿Aló? Efesios 4, hermanos, ya me está ganando el tiempo otra vez. Creí que iba a durar media hora nada más. Efesios 4, del 17 al 24.
Hermanos, alguien que me lea el título ahí, de Efesios 4:17. La nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Hermanos, si hemos muerto en la cruz, hay una nueva vida en Cristo. Ahora, igual, vamos a ver aquí a donde Pablo habla de reprender, donde habla de demonios. No, es simplemente mi vida, es mi carne. Renuncia al pecado y muera al pecado. Dice la palabra, esto pues digo y requiero en el Señor. Oigan, iglesia, la forma en la cual Pablo empieza a hablarles a los de Éfeso. Esto pues digo y requiero en el Señor. Oiga, esto es lo que quiero que ustedes hagan. Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, iglesia, la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermano, usted no puede alegar ignorancia. Usted no puede vivir como vive el mundo, porque el mundo no conoce la palabra, no conoce a Dios. Pero hermano, yo creo que aquí se le está enseñando el evangelio, la palabra. Usted no tiene excusa. Usted no puede alegar ignorancia. Porque pobrecitos muchos que hoy en día están en estas congregaciones donde les enseñan todas esas filosofías. Y están en ignorancia y ellos creen que él es alcohólico todavía porque tiene un demonio dentro de él, pero no porque él debe arrepentirse para renunciar a eso. Y él va a cada rato a que lo liberen y lo liberen, pero sigue igual. ¿Cuántos han visto gente así? Que a cada rato los liberan y nosotros lo vimos aquí, hermanos. Yo me cansé de liberar aquí personas. Pero las vi que, oiga, duraba pocos días y era igual, la misma historia o peor la cosa. Digo yo, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Hasta que empecé, Dios en su gracia y misericordia nos permitió empezar a estudiar, a profundizar en la palabra y a ver que la palabra de Dios tiene poder para cambiar la vida de un creyente. Y darle a las cosas su nombre como son: pecado, obras de la carne. Debemos de renunciar a eso. Y dice la palabra, en los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Estas personas sin Cristo. Versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Oiga, si en verdad, dice Pablo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, oigan, iglesia, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice Pablo? Despojaos del viejo hombre. ¿Quién tiene que despojarse? Yo. No dice que vaya para que le hagan una liberación. No dice que vaya para que le hagan un exorcismo. No. Despojaos. ¿Y qué es despojarse? Quitarse. ¿Quién tiene que quitarse? Yo tengo que quitarme. Yo tengo que despojarme. Yo tengo que renunciar a eso. Despojaos. Volvemos a leerlo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. ¿Conforme a qué? A los deseos engañosos. Otra vez la carne, el deseo engañoso. La carne tiene deseos engañosos. Ese es el problema. Deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué de la mente, hermano? Porque necesitamos ser la palabra. Eso es lo que necesitamos, que la palabra de Dios nos hable en nuestra mente y baje a nuestro corazón para ser mudados y transformados por ella. En el espíritu de vuestra mente, hermanos. Cambiar la manera de pensar. Oigan esto, cuando usted cambia su manera de pensar, usted cambia su manera de vivir. Si usted no cambia su manera de pensar, usted no cambia su manera de vivir. Cada persona es dependiendo de lo que él cree. Usted le pregunta a un borracho que si tomar es malo y él le dice que no, que eso es bueno. Eso es lo que él piensa, él cree que es bueno, que es rico.
¿verdad? Es su manera de pensar. Cuando yo entiendo que es pecado y he conocido a Dios, mi manera de pensar cambia. Yo sé que eso es pecado. Y ahora, en mi cuerpo, en mi vida, yo voy a renunciar al pecado. Amén. Dice, es hasta el 20, ¿qué les dije? Hasta el 24. Si habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y oigan, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es verdad, no hay otra verdad. Hermanos, la Biblia nos muestra en lo que hemos visto que debemos de morir al pecado. Debemos de morir en la cruz. Y eso es algo muy personal de usted con Dios. No crea estas filosofías de que porque le echan fuera a un demonio, usted va a cambiar. Usted cambia cuando usted va delante del trono de Dios, reconoce su pecado, hermanos, y pide perdón y le dice, Señor, yo quiero renunciar a esto. Esa es la oración efectiva que Dios escucha. Esa es la oración efectiva que Dios escucha. Dice la palabra que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado cuando venga delante de Él. Es un corazón que va reconociendo que ha pecado y que ha fallado delante de un Dios santo, para que Dios haga una obra en Él. Antes de ir a que me reprendan, yo mismo debo reprenderme y decir, Señor, veo en tu palabra el pecado y debo de cambiar mi vida, de que mi vida sea transformada de parte de Dios. Y termino con Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Y con eso termino, iglesia. Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice la palabra. No sé si todos lo tienen, pero dice así. Porque para mí, dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. ¿Es para usted su vida el vivir es Cristo? Pablo lo tenía bien claro. Él vivía para Cristo. Él vivía solamente para el Señor, para agradar al Señor. Hermanos, nosotros si hay algo que tenemos que tener claro es eso. Hemos sido sepultados en el bautismo para resucitar a una nueva vida en Cristo. Una nueva vida que ahora va a agradar a Cristo. Ya no vivo para agradarme a mí mismo. Debo de agradar al Señor, y cuando yo veo en su palabra lo que Él demanda, yo debo de pedir perdón y decirle, Señor, estoy pecando contra ti. Te estoy fallando. Ayúdame para salir de mi pecado, para renunciar a él. Dame la fuerza, Señor, porque mi carne es débil. Mi carne no quiere, Señor, pero yo sé que el Espíritu que tú me has dado está en mí y me puede fortalecer viniendo de ti para yo poder renunciar a mi pecado. Amén, iglesia. Oramos. Señor, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias, amado Dios, por tu bendita y hermosa palabra. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos en este recinto. Tú conoces, Señor, como dice tu palabra, mi sentarme y mi levantarme, Señor, aún antes de que la palabra esté en mi boca. Ya tú lo sabes todo, Señor. Tú lo sabes todo. Tú conoces lo más secreto y íntimo de mi corazón, y tú sabes cuál es mi pecado. Tú sabes, Señor, cuál es la lucha de cada uno de nosotros que tenemos en relación a nuestra carne. Pero hoy entendemos, Señor, que yo debo renunciar. Yo debo de morir en esa cruz contigo para renunciar, Señor, a mi pecado. Para morir a mi pecado, Señor, para vivir una nueva vida que te agrade. Una vida que dé testimonio, Señor, primeramente a tu nombre y luego al mundo de lo que tú has hecho
o estás haciendo en nuestras vidas, Dios. Glorifícate en medio de tu pueblo en la iglesia, Señor, en este lugar. Que tú puedas ministrar el corazón de cada uno, de cada oyente. Tú que conoces, Señor, sus vidas, Dios, y que podamos renunciar al pecado, de entender lo que es morir en esa cruz, muertos en la cruz, Señor, para vivir una nueva vida en Cristo, así como tú moriste en esa cruz para darnos vida, nosotros morir para tener una nueva vida, Señor, una vida que te agrade, Padre. Te damos gracias, Señor, y esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor, iglesia.